Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. La maravillosa Palabra de Dios, la que nos libra de toda confusión del enemigo. Primero que todo, les quiero desear a todos ustedes un feliz año 2025. Y pues es tiempo de volver a trabajar. La mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que predicar esta palabra, hermanos, porque es la que nos va a hacer libre de toda confusión del enemigo. Hoy vamos a estudiar un nuevo estudio titulado Los 10 Mandamientos y vamos a aprender sobre el primer mandamiento. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Vamos a comenzar en Éxodo 21. Éxodo 21 dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló? Dios habló. Cuando Dios habla, nosotros, sus hijos e hijas, debemos escuchar y obedecer su voz. Versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto hizo Dios con los hijos de Israel. Pero aquí también hay un mensaje para todo creyente que por fe ha sido injerto al olivo natural, al Israel de Dios, a la familia de Dios. Ahora, espiritualmente, Egipto representa esclavitud en la Escritura. Cuando creímos y confesamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Redentor, nosotros también fuimos liberados. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Todo el que ha creído en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, dice la Escritura. No dice que tendrá, dice que tiene. Juan 5:24. Seguimos, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer y más importante mandamiento que Dios ha dado. Que no tengamos dioses ajenos. Este mandamiento viene con una gran advertencia de Dios mismo. Deuteronomio 8:19 dice: Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, dice el Señor. Van a morir espiritualmente. Van a quedarse sin Cristo, sin la vida eterna, sin salvación. Bueno, vamos a profundizar sobre este tema de adorar y servir a un Dios ajeno, ya que ese acto de apostasía también sucedió en el tiempo antiguo, en la eternidad pasada. Muchos creyentes desconocen que la tierra tiene 3 edades o 3 mundos. En la primera edad o primer mundo hubo una gran rebelión. Ese mundo de entonces fue destruido por causa de esa rebelión. Por eso en Génesis 1:1 leemos que en el principio, que fue millones de años atrás, no lean hace 6,000 años porque eso no dice ahí, Dios creó los cielos y la tierra, creó un paraíso. Pero en Génesis 1:2 la tierra estaba inundada y su superficie totalmente destruida. La tierra se convirtió en una ruina indistinguible. Eso es lo que dice el hebreo original de esa cita, de Génesis 1:2. Vamos a ver. La palabra vacía es la palabra H922, que es buhu, que viene de la raíz que no se usa. Significa estar vacío, vacuidad. Superficialmente, ruina indistinguible, dice ahí. Satanás se rebeló ante Dios y engañó a 1/3 de los hijos de Dios en esa rebelión. Eso está en Apocalipsis 12:3-4. Por engaño, esos hijos siguieron a un Dios ajeno, a ese Dios ajeno. Eso encendió la ira de Dios y Dios destruyó al mundo de entonces, como está escrito en 2 de Pedro 3:5-6. Ahora los hijos nacen o nacemos en la carne en esta segunda edad o este segundo mundo para ser probados.
Eso está en Juan 3:3 y en Hebreos 2:14 y Apocalipsis 12:4. El mismo Verbo de Dios también se encarnó y vino a este segundo mundo a salvar a todo el que en él crea, como está escrito en Juan 3:16. Si no entiendes alguna de estas cosas, por ahora guárdalas y pídele al Señor que te dé entendimiento. Ahora, los que venzan al diablo en este segundo mundo y en el milenio, va a ser durante los 1000 años del reino del Señor o el día del Señor, ellos entrarán al tercer mundo o la tercera edad, que es la eternidad, donde mora la justicia, dice 2 de Pedro 3:13. Entonces, seguir a un Dios ajeno es algo que nos causará la muerte espiritual, pues enciende la ira de Dios. Tristemente, eso es exactamente lo que harán muchos cristianos apóstatas durante la gran tribulación. Ellos van a adorar a ese mismo Dios ajeno, a Satanás, creyendo que adoran al Señor Jesucristo, que es el Mesías verdadero. Está escrito que a la mitad de la hora de la prueba o gran tribulación, Satanás será arrojado a la tierra en persona. Vendrá a engañar al mundo entero. Eso está en Daniel 9:27, Apocalipsis 8:1 y Apocalipsis 12:9. Todo el que no tenga el sello de Dios en su frente, que es la verdad en su mente, será engañado por el diablo. Dios usará al diablo para probar nuestra fe durante la gran tribulación. Pero hermano, mi pastor me dijo que Cristo vendrá primero para llevarnos al cielo en un rapto secreto. Pues tu pastor se ha dejado engañar del diablo. El mismo Señor fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo mismo, como dice Mateo 4:1 al 11. ¿Crees que tú eres mejor que el Señor? ¿Crees que el diablo no te va a tentar a ti durante la gran tribulación? Claro que te querrá tentar. Ahora, ¿saben cómo quiso tentar el diablo al Señor? Le citó la Escritura, solo que se la torció un poquitito. ¿Y cómo venció el Señor al tentador? 3 veces le dijo, escrito está. Tú también puedes vencer al tentador. Solo tienes que aprender lo que está escrito en la palabra de Dios y aferrarte a lo que está escrito en la palabra de Dios. No te dejes desviar de esa palabra, porque es la verdad. Vámonos a 2 Tesalonicenses 2:1. Vamos a ver si es verdad lo que enseñan esos falsos predicadores allá afuera de que Cristo va a venir primero a llevarnos al cielo en un rato secreto. Vamos a ver qué dice la verdad. 2 Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida, escuchen bien el sujeto ahí, es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese es el sujeto, la venida y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermano. Entonces, ¿cuándo nos reuniremos con el Señor? ¿En un rapto secreto 7 años antes de su venida? ¿O a su venida? ¿Qué dice esta escritura? A su venida. No se dejen engañar de esos falsos predicadores. Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen confundir. Ni os conturbéis. No se pongan llenos de miedo, queriendo escapar. No sean cobardes. Ni por espíritu, no dejes que ningún espíritu anticristo que no enseña lo que está escrito te engañe. Ni por palabra, no dejes que la palabra torcida que algunos citan allá afuera te engañe. Ni por carta como si fuera nuestra. No dejes que nadie tuerza la escritura, lo que Pablo dice aquí. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? No es la gran tribulación como algunos falsos predicadores andan enseñando allá afuera. El día del Señor es el milenio, los 1000 años del reino del Señor. El día del Señor comenzará a la segunda venida del Señor, cuando Él venga a reunirnos con Él. Allí será cuando seremos transformados y reunidos con el Señor. Como dice 1 Tesalonicenses 4:17, saldremos a recibir al Señor en el aire. Ahí aire se refiere al cuerpo espiritual. La palabra significa aliento ahí, respirar, pero también una referencia a la dimensión espiritual.
la cual Pablo llama aire en Efesios 2:2. Eso también está escrito en 1 Corintios 15:52. La séptima trompeta de Apocalipsis 10:7 es el final toque de trompeta en toda la Escritura. Ahí es cuando vamos a ser transformados, cuando el Señor venga. El Señor viene a la séptima trompeta. Pero ¿saben quién viene a la sexta trompeta? Satanás, a decir que Él es Cristo. Así que no se dejen engañar. No dejes que nadie te engañe y te diga que la séptima trompeta no es la final trompeta. Tampoco dejes que nadie te confunda y te haga creer que el Señor puede venir en cualquier momento, porque es mentira. Ese día, que es el día profético, cuando viene el Señor a reunirnos con Él, a transformarnos, vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque sorprenderá a muchos cristianos que se habrán dormido espiritualmente adorando a un Dios ajeno, quebrantando el primer mandamiento. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:2-3, 2 de Pedro 3:10 y 1 Timoteo 4:1. Sigamos leyendo. 2 de Tesalonicenses 2:3. Pongan mucha atención, porque aquí está la verdad. Y no se dejen engañar de nadie. Eso es lo que dice Pablo aquí, miren. Nadie os engañe en ninguna manera, ni con esos videos de esos famosos teólogos, ni con esos predicadores, famosos predicadores que andan alrededor del mundo predicando esta mentira de ese rapto secreto. No se dejen engañar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día del Señor, la venida del Señor para reunirnos con Él. No vendrá sin que antes, ¿saben lo que es antes? Venga la apostasía. La apostasía no significa partir al cielo, como enseñan los falsos maestros. La palabra significa el abandono y rechazo de la fe cristiana. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. Esta escritura es clarita, hermanos. Antes que venga el día del Señor, que es el día en que el Señor viene a reinar la tierra, a comenzar el milenio o los 1000 años del reino del Señor y a reunirnos con Él, para que reinemos con Él, antes de que venga ese día, primero tiene que venir la apostasía, el abandono masivo de la fe cristiana, porque se va a manifestar este hijo de perdición. ¿Quién es este? Es el anticristo. ¿Pero quién es? ¿Quién es el anticristo? Muchos dicen que es un papa, otros dicen que es Donald Trump. Están tan confundidos y no pueden leer lo que la Escritura revela. Ahora, ¿cómo podrá haber un abandono masivo de la fe en Cristo durante la manifestación del anticristo, durante la gran tribulación, si todos los cristianos se fueron volando al cielo antes? ¿Alguna vez se han preguntado eso? El rapto secreto es una falsa doctrina de demonios que te conducirá hacia la ira de Dios y hacia la perdición. Recházala ahora mismo. Esa falsa doctrina tiene más huecos que un queso suizo. El hijo de perdición tiene que venir primero y causar la gran apostasía. Ahora, el hijo de perdición debe traducirse el hijo de destrucción. ¿Quién es el hijo de perdición? Es Satanás. El único hijo identificado por la Escritura que ya ha sido sentenciado a la destrucción eterna. Vámonos a Ezequiel 28:18 un momentito. Y le voy a leer desde la Biblia Nácar Colunga, porque las demás versiones no tienen la traducción correcta. Están mal traducidas esas Biblias. Pero esta Biblia tiene una traducción correcta. Aquí está hablando de la sentencia eterna, de muerte eterna, que Dios ya le dictó a Satanás. Y dice, versículo 18, Ezequiel 28:18. Por la muchedumbre de tus iniquidades, en la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario, y yo haré salir de en medio de ti un fuego devorador, y te reduciré a cenizas sobre la tierra a los ojos de cuantos te miren. 19. Todos cuantos de entre los pueblos te conocían se asombrarán de ti. Serás el espanto de todos y dejarás de existir para siempre. Eso es lo que le va a pasar al diablo. Va a dejar de existir para siempre, eternamente. Va a morir eternamente.
No va a existir más. Pero hermano, Apocalipsis 20:10 dice que el diablo será atormentado con fuego eternamente. Vamos a leer Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, pongan atención, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En esta cita, la bestia es la primera bestia de Apocalipsis 13:1, que es un sistema mundial satánico. Y el falso profeta es el título de Satanás con el rol o el papel de Mesías Salvador. Eso está en Apocalipsis 13, 11 al 14, y tienen que compararlo con Apocalipsis 19, 20. Ahora, ¿se puede atormentar a un sistema mundial o a un rol? Claro que no, pero ambas cosas serán destruidas para siempre a la venida del Señor. Satanás jamás podrá hacerse pasar por Cristo cuando el Señor ya venga. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:8. Ahora, Satanás mismo será destruido después de que se hayan cumplido los 1000 años del reino del Señor, como está escrito en Apocalipsis 20, 7 al 10. Ahora, ¿por qué dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos? Eso es un hebraísmo o un dicho simbólico hebreo. En el libro de Apocalipsis, atormentar con fuego es sinónimo de destruir con fuego. Un ejemplo está registrado en Apocalipsis 18, 9 al 10, donde la Gran Babilonia es atormentada con fuego, que significa que es destruida para siempre. También comparen con Mateo 8:29 y Lucas 4:34. Regresemos a 2 Tesalonicenses 2:4 y dice, hablando del hijo de perdición aquí, el cual se opone, eso está en presente, y se levanta, eso también está en presente. Aquí no está hablando de un hombre futuro, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo eso está en tiempo presente. ¿Quién hace esto? Desde su rebelión. Satanás, hermanos. Satanás es el anticristo. Su espíritu anticristo ya está aquí en el mundo, pero no lo podemos ver, no se puede manifestar en persona todavía. Tienen ojos para ver y oídos para oír. El hijo de perdición es un Dios ajeno que se hace pasar por Dios. Él vendrá primero a tratar de engañarte. No te dejes engañar de esa bestia, ni recibas su marca 666, su mentira en tu mente. Una advertencia para los falsos maestros. Deuteronomio 18:20 dice, el profeta, que ahí también puede significar un maestro, que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué le sucederá? Morirá, dice la Escritura. Esta es una advertencia para aquellos falsos maestros que dicen que hablan de parte de Dios, y Dios no les habló. Ellos engañan a las ovejas con sus mentiras y solo sirven de tropiezo al predicar a ese Dios ajeno que vendrá primero, hacerse pasar por Cristo. Predican a Satanás como a Cristo. Eso es lo que están haciendo. El destino final de ellos será la destrucción eterna si no se arrepienten de sus obras de maldad. Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, ¿a quiénes? A todos los que sirven de tropiezo, a estos falsos maestros, a estos falsos predicadores, a estos falsos pastores. Y aquí hay otro grupo, y a los que hacen iniquidad, los que desobedecen la Escritura, los que desobedecen los mandamientos de Dios. ¿Qué sucederá con ellos? Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ese es el infierno. Esa es la muerte eterna. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos que predicar una mentira es algo muy serio para tu salud espiritual. No lo hagas. Vámonos a Ezequiel 13:20 un momentito. El número 13 representa apostasía
rebelión y perversión en la Escritura. Les voy a citar la Biblia King James, ya que la Reina Valera 60 no ha traducido bien esta cita. Ezequiel 13:20 dice: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra vuestras almohadas, con que cazáis las almas. ¿Para qué? Para hacerlas volar, un rapto secreto. Y las arrancaré de vuestros brazos, y soltaré las almas que cazáis, para hacerlas volar. Las almohadas representan las falsas doctrinas que cubren las manos salvadoras del Señor. Dios está en contra de estos falsos predicadores que enseñan estas falsas doctrinas y enseñan a las almas a volar para salvarse. ¿Quieres seguir creyendo esa mentira que enseña a las almas a volar para salvarse? Si quieres seguir creyendo esa mentira, Dios mismo te enviará un poder engañoso, a Satanás mismo, para que creas esa mentira y para que seas condenado por no haber amado a la verdad, a lo que está escrito. Sigamos leyendo. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Dice, aquí está hablando de la venida de Satanás, que va a venir en persona a tratar de engañarte. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí obra significa actividad propia. Es la palabra G1753 en el diccionario Strong's. El anticristo inicuo será Satanás mismo, con su rol o papel de Mesías Salvador, o falso profeta, como lo revela el libro de Apocalipsis. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden, se extravían, cometen apostasía, el abandono de la fe verdadera en Cristo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, lo que está escrito, para ser salvos. ¿Salvos de qué? Del engaño del diablo y de la ira de Dios, porque todo el que se deje engañar recibirá la ira de Dios. Jesucristo es la verdad que nos libra de la ira de Dios, como dice 1 Tesalonicenses 1:10. Y Satanás es la mentira, la que te va a conducir a la perdición, si es que tú no obedeces a la verdad de Dios. Los que se pierden, aquí debe traducirse los que están destruyéndose. ¿Saben por qué ellos están destruyéndose? Porque ellos están siendo conducidos a la destrucción por el hijo de destrucción y por sus falsos ministros. Todo eso les sucede a ellos porque no creen lo que está escrito en la palabra de Dios. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién es la mentira? Satanás. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La palabra injusticia, que es la palabra G93, viene de una raíz que significa pagano, que es la palabra G94. Los cristianos que no obedecen a la verdad seguirán a ese Dios pagano que vendrá primero, a Satanás. Seguirán ese Dios que el mundo pagano recibirá como el Mesías prometido. Y ellos, por dejarse engañar, recibirán la ira de Dios. Entonces, ¿qué han aprendido de la verdad? Que Cristo no vendrá primero. Primero vendrá un Dios ajeno, que es Satanás, a querer engañarte. No te inclines a Él, no lo adores, no creas sus falsas mentiras y tú serás un vencedor. Bueno, vamos a concluir este estudio. En este estudio aprendimos que desde su rebelión en la eternidad pasada, Satanás es ese Dios ajeno que siempre ha anhelado la adoración que solo Dios merece. Toda religión pagana y todo Dios ajeno pagano tiene una misma raíz: Satanás, el Dios ajeno que engaña al mundo entero con sus mentiras y su confusión, su Babilonia. Ya estamos en la última generación de la higuera, hermanos. Esa generación comenzó cuando Israel se convirtió en una nación soberana después de casi 2000 años. ¿Cuándo fue eso? Eso sucedió el 14 de mayo de 1948.
Esta generación, que es la última generación en la que estamos viviendo, ya tiene 76 años. Eso quiere decir que la venida del anticristo, de Satanás, y la posterior venida del Señor, porque el Señor viene después de que venga Satanás, ya están muy, pero muy cerca. Entonces, es tiempo de salir de la confusión y de escuchar la voz de Jehová, obedecer la verdad, desechar, rechazar rotundamente ese falso rapto secreto y disciplinarse en la verdad, en lo que está escrito. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Salgan de dónde? De Babilonia. Aquí está diciendo: salgan de Babilonia, de confusión, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, que va a ser la ira de Dios. Salgan de Babilonia para que no reciban la ira de Dios. Eso es lo que esta escritura está diciendo aquí. Apocalipsis 18:4. El número 18 significa esclavitud en la escritura. ¿Recuerdan lo que Dios dijo en Éxodo 22? Que sacó al pueblo fuera de Egipto, fuera de la esclavitud. El número 18 también es la suma de 6 más 6 más 6. La marca de la bestia. Este número tiene una relación directa con la marca de la bestia. La mentira del diablo que mantiene al mundo en esclavitud. Ahora, el número 4 significa la creación en la escritura. Entonces, Apocalipsis 18:4 es un llamado a la creación a salir de Babilonia, de confusión, porque eso es lo que la palabra Babilonia significa en hebreo. Todo el que rechace la verdad de Dios y siga la confusión del diablo será engañado por esa marca 666 de Satanás y recibirá la ira de Dios. Entonces, antes de que sea muy tarde, rechaza esa mentira que te han enseñado, adorar a un Dios ajeno, porque eso es lo que te está conduciendo, esa doctrina falsa, se llama el rapto secreto, está conduciendo a muchos a adorar a ese Dios ajeno que va a venir primero. Rechaza esa mentira y sal de la confusión. Salid de la confusión, pueblo mío, dice el Señor. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este maravilloso estudio de la palabra de Dios. No se pierdan el siguiente estudio, donde estaremos analizando el segundo mandamiento de Dios: no tener ídolos. Les prometo que será un estudio muy fascinante. No se lo pierdan, los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.